Las cidras de Hanchan se parecen a las de Bagdad en apariencia, pero hay una diferencia. La mitad superior del fruto tiene forma de dedos humanos, en número de 10 o 15. ¿Está permitido usar esta cidra? Los judíos de la ciudad de Hanchan encargan cidras egipcias, pero estas llegan maltrechas o cuando la fiesta ya ha empezado, y por eso pregunto si podemos usar las cidras locales para cumplir con nuestra obligación ritual y si podemos bendecirlas o no. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y desamor, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina S. Erice, bióloga y escritora, y por fin hemos regresado al huerto. La etapa de hoy concluye nuestra segunda temporada de viaje por esta senda, y la cerramos con una planta tan curiosa como extraordinaria. Extraordinaria en el sentido literal, etimológico de la palabra, porque está fuera de lo ordinario. La protagonista de nuestro episodio de hoy es una planta olvidada en toda regla, que yo solo he visto cultivada en algún jardín botánico y cuyo fantástico fruto he tenido entre las manos en una única ocasión. Me refiero a un cítrico ancestral, el primero que llegó al Mediterráneo, y cuyos frutos se consideraron durante mucho tiempo como incomibles. Me refiero al cidro. Si tuviese que definir a los cítricos con unas pocas palabras, creo que escogería algo así como bellísimo caos. Porque los cítricos, entre los que se cuentan naranjas, limones, limas, pomelos, mandarinas y otros muchos frutales, son maravillosamente bellos en hoja, fruto y flor, y se han cultivado como planta ornamental desde hace milenios. Con ese follaje lustroso y siempre verde, en Europa los cítricos han estado presentes en jardines y huertos de los ricos y poderosos, a menudo justamente como símbolo de estatus. Yo, en cambio, crecí con una idea un poco menos elevada y aristocrática de los cítricos, porque me crié con naranjos y limoneros en el patio de casa de mis padres, y comía mandarinas y clementinas, todas las que quería y más. Y aunque cierto es que me armaba unos líos tremendos para relacionar el nombre y la fruta correctamente, por aquel entonces, inocente de mí, yo creía que salían de árboles claramente diferentes entre sí, que existían categorías fáciles de reconocer y bien separaditas. Los limoneros a un lado, los naranjos al otro, los naranjos amargos a otro rincón, las limas, que eran ese fruto misterioso que iban por su lado, mandarinas, clementinas, pomelos, y todos tan felices y ordenaditos como fáciles de clasificar. Y no, resulta que no. Más adelante descubrí que quizás los cítricos sean felices, pero desde luego fáciles de clasificar, no. Estos parientes de la ruda, porque están dentro de la misma familia, las rutáceas, son un caos absoluto, con árboles genealógicos más enrevesados que los de los dioses del Olimpo. Y lo que creíamos que eran un nutrido grupo de hermanas dentro del género Citrus, pues se parece más efectivamente al panteón mítico griego que a una casta y fraterna hermandad cítrica. A día de hoy, las pruebas apuntan a que la genealogía de la mayoría de cítricos que mejor conocemos, como los limones o las naranjas, se remonta en última instancia a los amores, muy promiscuos, entre 3 especies de Citrus distintas, que consideramos ancestrales. La primera es Citrus reticulata, que es un cítrico de fruta algo achatada y que en español se conoce como mandarina. Aunque, ojo, porque no siempre este nombre se corresponde con la especie a la que acabo de hacer referencia. La segunda especie ancestral es la pampelmusa o cimboba, Citrus maxima, que es poco conocida en regiones de habla hispana. Y la última es nuestra protagonista de hoy, el cidro, Citrus medica, también conocido como poncil, entre otros nombres. El género Citrus se considera originario del sureste asiático. Y así, las raíces del cidro hay que buscarlas a los pies de los Himalayas, en las regiones del Yunnan, en China, y del noreste de la India, zona de Assam y aledaños. Bueno,
En realidad, debo confesarte que no está del todo claro dónde terminan exactamente esas raíces, porque no siempre es fácil distinguir entre cidros silvestres y asilvestrados, es decir, fugados de cultivos humanos. Pero todos los indicios apuntan hacia aquellas regiones subtropicales como cuna de Citrus medica, que es el cítrico ancestral que crece más al oeste de todos los citrus. ¿Y qué pinta tiene un cidro? Pues son arbolitos no demasiado altos, alcanzan como máximo unos 3 metros o así, con espinas recias en todas las ramas. Los limoneros, que son hijos suyos, también saben un rato de espinas. Las flores son de pétalos blancos con tonalidades violetas por el exterior, y estas no asoman en un único momento, sino en varios a lo largo del año. Así que hay distintas cosechas de fruta durante un año. ¿Y qué fruta? Vistas desde fuera, las cidras recuerdan a limones, algo que no es casualidad porque ya has escuchado que estos son descendientes directos de las cidras. Pero limones en versión aumentada, más grandes, con la piel mucho más abollada, rugosa, como si estuviesen aquejadas de una celulitis extrema, y muy perfumados. De hecho, y pese a su impresionante tamaño, hay cultivares que pueden alcanzar los 10 kilos. Las cidras no se comían. Al menos no al principio de nuestra relación con ellas. El motivo es fácil de adivinar si cortas una por la mitad. Pues entonces verás que el albedo, la parte blanca que hay entre la cáscara y la pulpa, es enorme. La pulpa, en cambio, los gajos de cidra, son bastante raquíticos. De hecho, en algunos cultivares prácticamente han desaparecido y solo han quedado las semillas. Y si intentas comerte esta pulpa, el resultado probablemente sea poco satisfactorio, por decirlo finamente, pues las cidras suelen ser muy ácidas. Entonces, ¿por qué rayos nos interesamos por un fruto que de buenas a primeras es más bien poco apetecible? Y la respuesta es por su perfume. Entre el siglo IV y el siglo III antes de nuestra era, un hombre compuso un libro en 10 volúmenes, dedicado al reino vegetal. En esta obra, conocida como la Historia de las plantas, su autor incluye unas líneas que dicen así. Las tierras del Oriente y del Meridión parecen poseer plantas peculiares. Por ejemplo, Media y Persia tienen, entre otras muchas, esas que se conocen como manzana médica o persa. Este árbol tiene hoja parecida a la del madroño, pero espinas, como las de los peros o los espinos blancos, aunque lisas y muy agudas y fuertes. Esta manzana no se come, pero es muy fragante, al igual que la hoja del árbol. Y si la manzana se coloca entre las ropas, las protege de la polilla. El autor de estas líneas era Teofrasto, un discípulo de Aristóteles considerado el padre de la botánica, y su testimonio deja constancia de que hacia el año 300 a.C., las cidras ya habían viajado desde la India hasta la cuenca mediterránea, en Grecia, que es donde se compone esta obra, y no habían viajado como fruta comestible precisamente. De hecho, parece que el origen mismo de la palabra cítrico está relacionado con el perfume de las cidras, aunque de forma indirecta. Citrum era el nombre que le daban los antiguos romanos a un pariente de los cipreses, el arar o Tetraclinis articulata, cuya madera perfumada se empleaba para fabricar muebles, mesas, que eran muy apreciadas en aquellos tiempos. Y supongo que por los parecidos aromáticos entre la madera y la fruta de Citrus medica, las cidras se convirtieron en Citreum y de ahí el nombre que damos al género Citrus entero. En cambio, su epíteto específico, el de médica, no es porque tuviesen propiedades medicinales, aunque también, sino porque se consideraba que venían de Media, como has escuchado antes. El aprecio por el perfume de las cidras no es un fenómeno exclusivo del mundo mediterráneo. Si vamos tirando del hilo y vamos recomponiendo el collar de civilizaciones por las que tuvo que pasar el cidro antes de llegar a Grecia y Roma, nos encontramos con el mundo persa, donde la cidra es conocida como Baalang o Baatrang. La raíz original de esta palabra, del persa medio, Vatrang, hay quien la interpreta como derivada de las raíces lingüísticas que significan viento perfumado y color.
Y viajeros que visitan Irán en el siglo XIX mencionan las cidras, conocidas por su tamaño y su fragancia, como elemento que se empleaba para decorar salas. Algo parecido pasa si seguimos avanzando hacia Oriente y llegamos a China. Ahí las cidras también se emplean como ambientador casero. Y he leído que solían colocarse en pirámide dentro de palanganas de porcelana blanca, no sé si el color era importante, y se dejaban encima de la mesa del estudioso de turno porque se creía que su aroma ayudaba a pensar con más claridad y lucidez. Sin embargo, es bien sabido que del mundo del aroma al mundo del sabor hay un pasito muy pequeño, y por eso algunos empleos de las cidras están a caballo entre estas dos esferas sensoriales. Para empezar, puedes beberte el perfume de Citrus Medica. De hecho, este verano pasado me emocioné al encontrar en un supermercado un refresco conocido en italiano como cedrata, que se llama cedrata porque en italiano las cidras son cedro o cedri en plural. Y entre los ingredientes de esta bebida destaca precisamente la cidra, que le da aroma y sabor. Un gustito que me gustó muchísimo. Existen otras bebidas hechas a base de cidro en otros lugares, como Irán, o Francia, o Grecia, y no solo a partir de sus frutos, sino también de sus flores, que también son muy perfumadas, o incluso de sus hojas. Pese a todo, quizás el empleo gastronómico más extendido de las cidras sea convertirlas en dulces. Porque, aunque su jugo no suele consumirse por lo amargo que es, y la pulpa también acostumbra a ser muy ácida, el resto de la fruta es perfecta para repostería. Cuando el cocinero de Felipe II compone durante el siglo de oro español su obra Arte de cocina, pastelería, bizcochería y conservería, que se publicó en 1611, entre las muchas recetas que incluye, escogió una donde explicaba cómo preparar diacitrón, receta que empieza así. Se ha de tomar la cidra, mondarla de la cáscara y de los agrios. Y es que si quitas la cáscara y el corazón, se ha de tomar la cidra, mondarla de la cáscara y de los agrios. Esta instrucción quizá te sorprenda porque si quitas la cáscara y el corazón pulposo de casi cualquier otro cítrico, te quedaría una telilla blanca, escuchirrimizada y amargante, que es lo que conocemos como albedo. Sin embargo, la cidra no es cualquier cítrico, y su albedo, como ya te he dicho antes, no tiene la finura de un velo, sino más bien de un ladrillo. Puedes cortarla a cachos y confitarla, para obtener lo que en el medioevo se conocía como diacitrón, o bien cocinarla en forma de torta, o hacer otras conservas, ya fuese con miel o con azúcar. El diacitrón que he visto y comido yo es de un color verde espectacular, y se empleaba como fruta confitada en dulces como tortas y bollos, como los panettoni italianos o los roscones de reyes españoles. Que esta era una pista que te había dado en el capítulo anterior para intentar adivinar la identidad del cidro. Sin embargo, si hoy buscas en el supermercado cidras confitadas, es poco probable que el paquete contenga Citrus Medica. Porque hoy el nombre se lo ha birlado a alguna especie de calabaza. La más frecuente es Cucurbita ficifolia. Y estrictamente no es entonces diacitrón, sino calabazate, es decir, calabaza confitada. Curiosamente, esta confusión ya empezaba a gestarse hace siglos, o eso deduzco al menos, de las ordenanzas publicadas en la ciudad de Granada en el siglo XVI. En el apartado dedicado a los confiteros hay un pasaje que dice así: que el diacitrón y calabazate sea cubierto con buen azúcar blanco, y que el diacitrón se venda por diacitrón y el calabazate por calabazate, y no lo uno por lo otro, sino cada cosa por sí sola dicha pena. No recuerdo qué pena era, pero desde luego que los que publicaron estas ordenanzas se llevarían las manos a la cabeza si viesen cómo la hemos liado desde entonces. Sospecho que, en cambio, en China no tienen este problema con sus dulces y sus confites hechos a base de cidra. Cidra que suele ser, por cierto, un poco especial, pues la variedad más popular y extendida de Citrus Medica en Oriente no es la típica de forma alimonada globosa. La suya, conocida con el nombre científico de Sarcodactylis, saca frutas divididas en muchos dedos larguiruchos que le dan un aspecto muy característico, que recuerda a una mano, y más concretamente a la mano de un personaje de enorme importancia religiosa que le prestó su nombre.
Pues este citro se conoce como citro mano de Buda, aunque a mí me haga pensar más en un pulpo que en una mano, pero bueno. Estas cidras son las que se amontonaban en pirámide para perfumar e inspirar a los eruditos chinos cuando necesitaban concentrarse, y las que se cultivan para Año Nuevo, el chino, como símbolo de longevidad y buena suerte, y las que aparecen representadas en pinturas y porcelanas, estando íntimamente asociadas al budismo. Sin embargo, no es el budismo la religión que ha desarrollado una relación más estrecha con Citrus medica, sino, sorprendentemente, el judaísmo. Y la historia de cómo diantre sacaba una fruta subtropical de la India como elemento imprescindible en el calendario ritual hebreo es de lo más curioso. Cada año, a principios del otoño boreal y en coincidencia con el final del ciclo agrícola, las comunidades judías de todo el mundo festejan el Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos. En ella, las familias se trasladan a cabañas provisorias, esos tabernáculos que le dan nombre a la fiesta, y durante 7 u 8 días se celebran varios ritos en los que no pueden faltar 4 especies vegetales muy concretas. Palabrita de la Torá. Para más detalles, esta palabrita está en el libro del Levítico, capítulo 23, versículo 40. En este pasaje se manda a los israelitas tomar frutos de los mejores árboles, ramos de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de río. Las identidades de las palmeras y los sauces están bastante claras, y esos árboles frondosos que menciona terminaron interpretándose como arrayanes, Myrtus communis, a los que dedicamos un capítulo hace unas cuantas semanas. Todas estas especies relativamente comunes en Oriente Próximo. Sin embargo, que la interpretación canónica de la Torá termine identificando la cuarta especie, esos frutos de los mejores árboles, como cidras, es algo que parece, al menos de buenas a primeras, de lo más extraordinariamente improbable que uno puede imaginar. Entonces, ¿cómo sucedió? Las hipótesis que se barajan hoy como más probables apuntan a influencias persas. Los restos más antiguos de cidro que se han encontrado en Palestina se hallaron en un antiguo complejo palaciego que floreció entre los siglos VII y IV antes de la era común, y este era un complejo que estuvo bajo la influencia de los imperios asirio, babilonio y persa. Así pues, nuestro Citrus medica crecía en un jardín real, cerrado, como parte de una flora de élite, quizá solo para ser admirada y olida, pero no consumida. Y debido a sus requerimientos hortícolas, necesitaba de irrigación constante durante todo el año, porque el cidro no solo es el cítrico más sensible a las heladas y a las bajas temperaturas, es que tampoco le gusta nada pasar sed. Y en el clima semiárido o directamente árido de Oriente Próximo, olvidarte de regar tu Citrus medica podía y puede aún hoy acabar en un desastre. Así pues, se trataba de un árbol exótico, lujoso o con connotaciones de lujo, perfumado, extraño, con una aura de otro mundo y que crecía y crece en abundancia de agua, justamente como las otras 3 especies escogidas para la fiesta de los tabernáculos. Piensa en los oasis y sus palmeras, los torrentes con sus mirtos y los sauces de agua y luna. Es probable que todas estas características sumasen puntos a ojos de los rabinos que dictaminaron que la cidra era ese fruto del mejor árbol del Levítico. Y a partir de ahí, todo fue en aumento. Para empezar, lo que aumentó fue el cultivo y el trasiego de cidros, porque ya sabes que la diáspora judía lleva siglos paseándose por el mundo entero, a veces a gusto y otras bastante a disgusto. Y todas las comunidades, estén donde estén, necesitan cidras como Dios manda para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y como estas cidras no crecen en todas partes, tocaba enviarlas desde centros de clima más cálido, como el Mediterráneo, hacia regiones más frescas. Ahora, debes tener en cuenta que estas 4 especies vegetales, palmera, sauce, mirto y cidra, tienen que agitarse a los 4 vientos durante la festividad y poco más. Sin embargo, su importancia se siente tan enorme que la cantidad de preceptos y dudas alrededor de qué es aceptable y qué no es igualmente enorme. Y a mí me parece fascinante. Por ejemplo, existe una profunda preocupación por el tema de los injertos.
Y esto es algo problemático porque es una práctica muy común en el cultivo de cítricos. Según la ley rabínica, el fruto de un árbol injertado no es aceptable bajo ningún concepto, algo que ya para empezar es imposible saber, únicamente mirando el aspecto de la cidra. Sin embargo, la cosa se complica aún más. Teóricamente, para que un cidro sea ritualmente puro, su árbol genealógico entero tiene que estar libre de injertos. Si tú naciste de pepita, pero tu tatarabuelo nació de injerto, pues ya me sabe mal, pero ya no vales. Esto ha llevado a rabinos y científicos de la comunidad judía a embarcarse en pesquisas curiosísimas, estudiando y analizando las historias de cultivo y la genética de cidros italianos, marroquíes, incluso yemenitas. Porque sí, hay muchas variedades de cidra distintas. Una de estas lleva justamente el nombre de etrog, que significa cidra en hebreo. Sin embargo, no es que esto quiera decir que es la única variedad aceptable para el Sukkot. Sí hay algunas cidras que, según los rabinos de siglos pretéritos, no pueden emplearse en la fiesta de los tabernáculos. Por ejemplo, la cidra mano de Buda. El fragmento que has escuchado al principio de este capítulo está extraído de una carta que recibió un rabino en el siglo XIX de una comunidad china, exponiéndole sus dudas botánico-rituales sobre si se podía emplear y si era ritualmente aceptable usar aquellas cidras digitadas para el Sukkot. Y la respuesta, por cierto, fue que no. Aún siendo Citrus medica en toda regla. Aunque pertenezcan a la especie adecuada, no tienen la forma que tienen las cidras tradicionales. Y eso lo convierte en una fruta ritualmente inaceptable. Porque no es la cidra taxonómica, sino la cidra cultural, impregnada de tradiciones seculares, la que perfuma el corazón de las fiestas. Y las decisiones que tomamos muchas veces, por no decir siempre, no beben solo de ciencia aséptica, sino de historias compartidas y de emoción. Y hasta aquí nos ha llevado la senda de hoy y la segunda temporada del podcast. Que me disculpo por haberme extendido un poco mucho en esta última parte, pero es que mientras componía el libro de las plantas olvidadas, no pude más que mencionarlo muy de refilón y le tenía muchas ganas a este tema, que me parece súper curioso. Y hay mucho más que contar sobre la cuestión, pero creo que ya sería para vegetófilos fitofrikis en grado sumo, y el podcast es un poco menos hardcore. Para cualquier comentario, pregunta, duda, piropo, ya sabes que puedes mandármelo a través de la web de iVoox directamente, vía redes sociales, Facebook o Instagram, donde me encuentras como Aina Serice, así como vía página web, ainaserice.com, o vía blog, donde seguiré colgando, sin prisa pero sin pausa, las transcripciones del podcast en la dirección senda.imaginandovegetales.com. En fin, si has llegado hasta aquí, tienes mi gratitud infinita por la compañía y por los ánimos que me brindas. En buena parte, justamente gracias a eso, habrá tercera temporada del podcast, porque me gusta el número 3. Las trilogías tienen algo especial. Y al terminar la tercera temporada ya veremos si nos paramos o no. Como ya sabrás, si llevas un rato por aquí, este experimento en audio empezó hace casi un año, para dar salida a mucho material que había ido recogiendo durante la composición del libro de las plantas olvidadas, que se publicó en noviembre de 2019, y que desde enero del 2020 ya tiene una segunda edición. Por eso, todas las plantas que he ido presentándote hasta ahora también eran habitantes de las páginas de aquella obra. Sin embargo, limitarme al índice del libro se me ha quedado estrecho. Y tengo muchas ganas de poder ampliar un poco las perspectivas. Por eso, en la próxima temporada, vete preparando para patear geografías distintas a las que hemos recorrido hasta ahora. Que no voy a olvidarme de mi queridísimo viejo mundo. Pero creo que ya es hora de circunnavegar el globo con un poco más de seriedad. Sin embargo, antes haremos una breve pausa. 4 semanitas de silencio para descansar la voz y recargar un poco las pilas de energía. Y volveré al micrófono el primer jueves de la primavera boreal, el 26 de marzo de 2020. Espero que, si te apetece, te unas a mí para una nueva aventura. Y dicho esto,
no me queda más que dar las gracias a las cidras fragantes por alimentar nuestra imaginación y paladar. Agradecerte a ti muchísimo la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.